Bueno, buenas tardes estudiantes. Soy el profesor Jason Jair Lozano, soy el tutor del curso de Constitución Política, que es orientado por la Unidad Académica del CET de la Regional Uniminuto UGA. El día de hoy voy a explicar o dar orientaciones temáticas conceptuales y metodológicas frente al desarrollo de la actividad número 5 de este curso. En este caso, antes de hacer esa explicación, quisiera dar unas recomendaciones puntuales a la metodología del trabajo. Pues he tenido dificultades debido al gran número de pérdidas que se está presentando. Comprendemos que el curso no desarrolla temáticas o actividades complejas, es solo que ustedes se puedan organizar dentro de los tiempos, dentro del trabajo autónomo y el cumplimiento. Recuerden que todas las actividades se habilitan los días lunes y se cierran los domingos. Estoy recibiendo excusas de algunos compañeros en los cuales manifiestan que el domingo no tienen conectividad, que el sábado, pero es que se les está diciendo y que tengan en cuenta de que la actividad está 7 días habilitada. Si usted espera hasta las 10 de la noche el domingo para subir su actividad, cualquier situación puede, puede pasar. De igual manera, es importante que ustedes tengan en cuenta que en el curso, en el foro de novedades están las explicaciones. Las explicaciones solo duran 20 minuticos. Allí yo doy unas orientaciones, unos elementos un poco más concisos de cómo entregar, de qué manera hacerlo. A veces simplifico la actividad para beneficio de ustedes. Los foros fue algo muy complejo de calificar porque no siguieron las indicaciones. Algunos participaron 3, 4, 5, hasta 6 veces. Otros la participación macro que se necesitaba no lo hicieron. Entonces déjense orientar por parte mía frente al desarrollo de las temáticas, para no tener inconveniente en ningún tipo de ello. Entonces observen los videos duran 20 minuticos antes del día domingo, bueno, caso dado, verifique, uno sabe pues, que pueden ustedes su trabajo autónomo dejarlo hasta ese día, pero tengan en cuenta que hay unas fechas que se tienen que cumplir. Entonces, de pronto, si el día domingo no, entonces busquen otras herramientas, otros sitios, otros espacios, otros computadores, otras conectividades para que den cumplimiento a ello. Eh, Nos encontramos entonces en la actividad número 5, ya entrando de lleno frente a ello, pues el tema central es organización y funciones del Estado, es decir, de cuáles son las ramas y cómo está estructurado el poder en Colombia, qué hace cada rama, qué entidades existen, qué tipo de situaciones o organizaciones e instituciones se encargan de darle viabilidad a las funciones o a los elementos estatales. Aquí hay un factor bastante importante y es el tema de que esas ramas o esos poderes se necesitan reconocer precisamente para ustedes en caso de tener algún inconveniente, alguna problemática o identificar desde una postura crítica alguna situación, sepan a qué ramas se deben encargar específicamente y en caso dado de que puedan identificar esta limitación de funciones, ustedes tengan un conocimiento desde el punto de vista ciudadano acerca de lo que ocurre. Precisamente esta actividad se denomina Organización y Función del Estado y tiene en su actividad un video introductorio. Por favor, lo visualizamos. Constitución política. La teoría de la división del poder en un Estado se basa en la libertad que debe existir entre las ramas que constituyen dicho poder, lo cual debe generar confianza y seguridad en el pueblo, a partir de las funciones que realiza cada rama. En Colombia se predica la tripartición de poderes, materializado en la existencia de la rama ejecutiva, legislativa y judicial del poder público, a través del cual el Estado colombiano desarrolla sus funciones. Por esto es fundamental preguntarse cuál es la estructura y el funcionamiento del Estado colombiano y cuáles son los órganos de control y sus funciones. Para responder estos interrogantes se han planteado los siguientes objetivos. Identificar y examinar las estructuras del Estado. Con el fin de alcanzar estos objetivos se trabajarán como subtemas estructura y funcionamiento del Estado, rama ejecutiva, rama legislativa, rama judicial, órganos de control y organización electoral, con lo cual se proporcionan las bases conceptuales necesarias para comprender la estructura del Estado colombiano.
A través de la revisión y análisis de los recursos educativos, elementos para el estudio de la Constitución Política de Colombia, rama ejecutiva y Constitución Política de Colombia, identificará la estructura tripartita con la que el Estado colombiano dirige los designios del país. Con el desarrollo de las actividades colaborativas e individuales, la revisión crítica de los textos especializados, la interacción activa en las tutorías, el intercambio de opiniones y la utilización permanente de los diferentes recursos interactivos y digitales, se obtendrá un concepto claro del tema, así como la capacidad para diferenciar entre una y otra institución y la habilidad de enmarcar funciones específicas del Estado. Es importante que participe activamente socializando sus preguntas y experiencias en torno a las temáticas abordadas. Tenga presente establecer cronogramas de actividades definiendo metas a corto, mediano y largo plazo. Esto le permitirá identificar sus fortalezas y debilidades en el proceso y definir acciones de mejora con la ayuda del tutor. Bueno, en este caso, lo que orienta la reflexión o el recorrido histórico acerca de la fundamentación de por qué está la división de poderes tiene una connotación histórica desde el surgimiento de los estados modernos, con la Revolución Francesa, con la apertura a, creo que en alguna de las actividades lo mencionaba, el término nación o país no es de siempre. El término nación, en este caso de país, es un surgimiento a partir de los procesos de independencia y de retomar ideas republicanas de las culturas griegas y romanas. En ese sentido, en la Revolución Francesa, estamos hablando de 1789 hacia acá, hacia estas fechas, surgen organizaciones estatales en las cuales, o nacionalismos en los cuales se configuran países. Esos países tienen una organización que tiene, por así decirlo, como elemento central, que van evolucionando el tema de la organización política a partir de democracias, es decir, de la elección del pueblo, de que el poder y la soberanía residen en el pueblo y se escogen unos dirigentes para su organización y funcionamiento. Resulta que de la Revolución Francesa se construyó una idea con filósofos como Rousseau, en los cuales ellos decían que las ideas de gobierno anterior, en este caso las monarquías y las monarquías absolutistas, tenían una connotación en la cual todo el poder se centraba en una sola persona, en este caso en el rey o en el monarca. En este caso, con esas ideas de la revolución, de cambiar el orden político de algunas regiones, del surgimiento de estas repúblicas, de retomar el tema de la democracia, se concibe o se trae esa idea de Rousseau acerca de dividir el poder. Entonces, en este caso, dividir el poder implica que ninguna de las ramas, en este caso del poder, es más importante que otra, o en su defecto que las tres tienen igual de importancia. En este caso, la idea era una rama legislativa en la cual se encargara de formular, hacer y reformar las leyes. En este caso, la rama ejecutiva de administrar los recursos y la rama judicial de administrar la justicia cuando hubiese una falta por parte de un ciudadano. Esto implica que ninguna, como lo digo, ninguna de las tres ramas es más importante que otra, cada una tiene una competencia y se complementan a una a la otra en el funcionamiento del Estado. En este caso, lo que se busca es dar las garantías de bienestar para los ciudadanos. Recordemos que en las monarquías o en los reyes no aparece el elemento de ser ciudadano, sino súbdito de un rey, es decir, o darle obediencia a un rey desde connotaciones religiosas, por herencia, por familia. Entonces, en este caso, como les decía, no aparece en ese término de ciudadanía, en este caso sí, y los ciudadanos se encuentran amparados dentro de un Estado el cual funciona a partir de esta división de ramas. Es decir, dosificar cada una de las ramas y en este caso cada una se encarga de su función. Pareciera que, por ejemplo, el presidente de la República adquiere una mayor relevancia, pero resulta que no. El presidente de la República no está en funciones de hacer leyes o modificarlas y tampoco de impartir justicia. Por lo tanto, es un faltante. Lo que se hace es la presidencia adquiere un valor más, poco más relevante en el sentido de que por términos protocolarios es quien nos representa en el exterior. Entonces, en actividades, en convenios, en acuerdos, es como la figura o la primera cara que sale de nosotros como nación colombiana. ¿Listo? En este caso encontramos aquí un mapa
conceptual, se le llama conceptual porque, mire, las ideas vienen jerarquizadas de la parte de arriba hacia abajo y no tiene mayores imágenes. Entonces, esto no es lo que se le va a pedir porque se le va a pedir un mapa mental, pero en este caso el mapa mental tiene unas características un poco diferentes que ya en un momento dado les estaré explicando. En este caso, este mapa mental, que no es lo que ustedes deben hacer, sino que lo utilizo para amplificar la actividad, tiene tres ramas. En este caso, la rama legislativa, que se encarga, como lo dije, del protocolo o de los elementos de modificar, hacer las leyes en Colombia. En este caso también se le denomina Congreso de la República. Cuando hablamos de Congreso, el Congreso está dividido en dos cámaras, una cámara que se llama el Senado de la República y la otra Cámara de Representantes. Los Senados de la República, en este caso son 108 senadores que se suscriben por partido político, 100 por votos popular, 2 por las comunidades indígenas, 5 de las FARC a partir del tema de los acuerdos de paz y uno de oposición, desde el estatuto de la oposición. En este caso, el senador Petro es quien ocupa ello, debido a que el Senado pues hace control político a las otras ramas y estamentos, controles que como lo llamo una rendición de cuentas y en este caso el que queda en segunda votación a la presidencia de la República toma esa curul automáticamente. El Senado de la República entonces se hace por las votaciones más altas, en este caso 100 votos más altos, y ellos pasan a ocupar cada una de las sillas que tiene el Senado de la República. Hacen control, modifican leyes, están ubicados dentro de la organización mediante comisiones. Cada comisión trata un tema de acuerdo a la ley, por ejemplo, si es una ley de educación, financiamiento, cultura, bueno, cualquiera que sea, cada uno de la competencia tiene una silla, perdón, una comisión en la cual pertenecen. La Cámara de Representantes funciona de acuerdo al orden departamental. Si el Senado es a nivel global de todo Colombia, la Cámara de Representantes son de acuerdo a el nivel de votación que haya en cada departamento. Entre más población tenga un departamento, más representantes a la Cámara puede otorgar ese departamento. Entonces, por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, el Valle del Cauca y de la Amazonía, en este caso hay muchos más habitantes en el Valle del Cauca, por lo tanto, tienen la posibilidad de poner más representantes que la Amazonía. En este caso se encarga de deliberar leyes, situaciones, acuerdos o cualquier otro elemento que competen a algunos departamentos y que involucran el presupuesto nacional o la seguridad nacional, ¿ya? Entonces es un poco como más hacia cerca de las regiones. Entonces, en este caso, un representante de la Cámara puede proponer algún proyecto de ley que beneficie a alguna región del país, entonces se debate en este tema en la Cámara de Representantes. En este caso son 161 por voto popular, pero de acuerdo a la población. Dos afrodescendientes, un indígena, un colombiano, un exterior, 5 de las FARC y uno de la oposición. Esos de las FARC tienen participación, pero no tienen voto. Y en el caso de la oposición lo ocupa la persona que ocupe el segundo lugar dentro de la elección a la vicepresidencia, en este caso María Ángela Robledo. Ya, entonces en ese caso esa es la competencia. A nivel departamental está la Asamblea de Diputados, que se encuentra para nuestro caso en el Valle del Cauca, en la ciudad de Cali, y ellos se encargan de hacer lo mismo, pero en instancia departamental, hacer el control público a la gobernadora, a los acuerdos algunos estamentos que no tienen, revisten de ley, pero que sí son, por así decirlo, recomendaciones o le podríamos llamar eh, como decretos que pueda fijar el departamento, por ejemplo, que un toque de queda o que algún tipo de situación, por ejemplo, de orden de círculo de alimentos o de orden comercial, lo puede fijar esta asamblea. Y en el orden municipal se encarga el Consejo Municipal, que en este caso el Consejo está compuesto de acuerdo a el nivel de votación o el número de habitantes. Hay consejos municipales que son 11, otros 21, otros 22, varían de acuerdo al número de habitantes que tenga la población. La siguiente rama es la rama ejecutiva, entonces está compuesta por la presidencia de la República y las veces por la vicepresidencia. La vicepresidencia sustituye al presidente en caso que se requiera por muerte o renuncia y en este caso la vicepresidencia ocupa el cargo hasta que se citen nuevamente las elecciones. Por ejemplo, en este caso Marta Lucía Ramírez ocupa el cargo, digamos que Iván Duque deje el cargo y falte año y medio, entonces ella ocupa el cargo de la presidencia, cita unas nuevas elecciones y allí nuevamente pues se hace la elección del presidente. Ella ocuparía ese cargo en esa situación.
En este caso, la Presidencia de la República, pues tiene aquí, como lo vemos aquí, unos ministerios. Un ministro es quien se encarga de un tema específico de la administración de recursos en algún tema puntual. Entonces tenemos interior, telecomunicaciones, relaciones exteriores, justicia, transporte, salud, comercio, agricultura, ambiente y desarrollo, hacienda, educación, y uno que quedó, porque se creó hace recientemente, el Ministerio de Deportes, ya se separó del Ministerio de Cultura. Entonces, bueno, está el de Cultura, el de Defensa, todos ellos. Y cada uno adquiere esa cartera para administrar los recursos nacionales en ese tema. En este caso también se encuentran los departamentos administrativos, las superintendencias, estamentos públicos, empresas industriales y comerciales y empresas de economía mixta. Por ejemplo, son empresas municipales que son administradas bien sea por el presidente, el alcalde o un gobernador, en este caso como una especie de mesa directiva, hace parte de, ¿ya? En este caso, si a nivel nacional es el presidente, a nivel departamental es el gobernador, que también se elige por voto popular, por votación de mayoría simple, y los municipios por los alcaldes. En este caso, si de pronto ninguno gana, por ejemplo, en una votación, el voto en blanco, se vuelve a llamar a otras elecciones con unos nuevos candidatos. ¿Listo? Entonces, administra recursos, se encargan de ese tema, pues también del tema, como tiene el Ministerio de Defensa, se encarga de la defensa en este caso, bien sea de la nación, del departamento o incluso del municipio, ya porque está al frente y en relación con un estamento de comunicación de la defensa de esa población. La siguiente rama es la rama judicial, que es la que castiga en caso de situaciones de incumplimiento de la ley. Entonces, en este caso, de acuerdo a la naturaleza de su ciudadanía o al rol o cargo que desempeñe dentro de la sociedad, asimismo hay ramas que tienen competencia. En este caso, tenemos entonces la Corte Constitucional que se encarga de velar el tema de cuando salen leyes, normas, acuerdos, que no se falte a la constitución política, que no vaya en contravía. La Corte Suprema de Justicia entonces se encarga de juzgar los altos mandos del gobierno, entonces en este caso senadores, el presidente, gobernadores, alcaldes, y ellos se encargan de sancionar a ellos. El Consejo de Estado se encarga de dar orientaciones o recomendaciones frente al funcionamiento del Estado. El Consejo Superior de la Judicatura se encarga de juzgar propiamente a los de otras entidades de la rama y a los abogados. Tenemos las jurisdicciones especiales, la indígena, la jurisdicción de la paz, en este caso la que se creó a partir del acuerdo de paz para determinar la culpabilidad de los excombatientes y decir de qué manera ellos tienen incidencia en alguna problemática, en algún crimen que haya sido a partir de la violencia armada. Eso se llama la JEP, ¿ya? Y la justicia penal militar que se encarga de judicializar a los militares, soldados, fuerza naval, policía que incumplan en normas. En este caso también aparece la Fiscalía General de la Nación, que es la que investiga los delitos. En este caso, alguna de las cortes envía, compulsa copias de algún proceso y la Fiscalía es la que se encarga de recolectar las evidencias, de hacer la investigación de esas situaciones, ¿ya? En este caso también recibe ayuda del DAS y de la SIJIN, de algunos organismos especiales y más particulares, de acuerdo a la situación. En este caso, de la Corte Suprema se desprende los tribunales superiores, juzgados de circuito, juzgados municipales. Los juzgados municipales son los que se encargan principalmente de los ciudadanos de a pie. Entonces, por ejemplo, si algún colombiano, por ejemplo, como usted o como yo, comete algún delito, ellos, los jueces, entrarían a hacer esas investigaciones, ¿ya? El otro estamento que tenemos son los organismos autónomos independientes, los de organización electoral, que está el Consejo Nacional Electoral. En este caso es el que se encarga de organizar las elecciones, el sistema de escrutinio y todo ello. Se encarga de citar a las personas que son jueces, perdón, jurados de votación, del papeleo, de todos esos elementos, de otorgar las credenciales cuando un candidato gana algún nombramiento a partir de la elección democrática. Y la Registraduría Nacional del Estado Civil, que se encarga del control de la documentación de los colombianos, desde su registro civil, tarjeta de identidad, matrimonios. También se suscriben las notarías dentro de este registro. Se encarga, por ejemplo, de las defunciones, de las cédulas de ciudadanía, todos esos elementos, ¿ya?
Los organismos de control, en este caso, se encarga de la Procuraduría General de la Nación, que en este caso también tiene otros auxiliares que se llama Defensoría del Pueblo, procuradores delegados y agentes del Ministerio Público. La Procuraduría, en este caso, se encarga de mirar el tema de abuso de autoridad, de protección de los derechos humanos, de situaciones de víctimas, de todos estos elementos para que den atención integral a esas personas o por algunas situaciones ilícitas que algún funcionario público esté cometiendo. La Contraloría se encarga es más del tema económico, de por ejemplo si se dio, no sé, 100.000 millones de pesos para la construcción de un colegio, de hacer control político o control financiero de esos recursos, que si evidentemente se gastó y todos esos temas, que no se haya habido alguna situación de peculado o lo que llaman los elefantes blancos, que el proceso haya dado. Y en ese caso, ellos pueden compulsar copias para que se investigue algún funcionario por irregularidades en la misma contratación. ¿Ya? Entonces, estos dos organismos son importantes, pero en Colombia pues, es complejo en el sentido de que pues están poco ligados a ciertas relaciones sociales o cercanías con partidos políticos, con algún determinados políticos, entonces su funcionamiento no es como del todo tan objetivo, ¿ya? En otros tenemos el Banco de la República, que se encarga en la impresión y elaboración de la moneda nacional, la Comisión Nacional de Televisión, que se encarga de la defensoría del televidente en caso de programas que atenten contra la moralidad o alguna situación, la Comisión Nacional del Registro Civil, que se encarga de los concursos en los cuales los ciudadanos adquieren algún estamento público, por ejemplo, vigilantes de colegio, los profesores estatales, funcionarios que pertenezcan a entidades como la Fiscalía. O sea, se encarga de los concursos y de selección de esas personas para ocupar esos cargos que son de opción pública, oficial. Los entes universitarios autónomos, es decir, las 32 universidades, cada una por departamento, y las corporaciones regionales autónomas que tienen diferentes temas, como por ejemplo de cultura, de medio ambiente, por ejemplo en nuestro caso la CBC, que es una organización estatal y en este caso procura la defensa y protección de la biodiversidad en fauna y flora de nuestro departamento. Entonces, a grandes rasgos, estos son, en ese mapa conceptual, la organización del Estado. Resulta que ustedes en su actividad van a hacer una crítica frente a alguna de estas tres ramas. Estas no. ¿Listo? Soy muy claro en estos momentos de dar esa indicación. Ustedes van a tomar es una rama de estas tres que hay y van a hacer un documento que ya voy a pasar a explicarles. Ese documento que se va a hacer de manera grupal, ustedes, y empieza el día, en este caso se habilita la actividad el día, recuerden, en primero, lunes primero, hasta el domingo 7, y esa actividad es de orden colaborativa, es grupal, es decir, un solo compañero la sube y a nombre de todos, esas notas se automatiza para los demás integrantes. Una recomendación puntual es que aquí en adelante todas las actividades van a ser grupales. Si, por ejemplo, ustedes colocan un compañero y ese compañero no está, por ejemplo, dentro de un grupo, no le pasaría la misma nota a ustedes, esa nota le quedaría en cero. Entonces, por ejemplo, entonces digamos que yo soy un estudiante, Jason Jair Lozano, yo me hice con el grupo 2, ellos entregaron, me colocaron allí, pero resulta que aquí en el grupo no aparezco. Entonces lo que debo hacer es inscribirme a este grupo. En este caso, bueno, es obligatorio que ingresen a un grupo, así sea que vayan a trabajar solos, deben ingresar a un grupo porque sencillamente la plataforma le va a decir que usted no pertenece a ningún grupo y que no puede subir la actividad. Entonces debe hacerla. En este caso les solicito que está a tiempo aún de que conformen grupos con algunos compañeros. Creo que ustedes son 35 y apenas tenemos 5, 7, 8, 12, 16 compañeros, es decir, falta la mitad por conformar grupos. Entonces, no quisiera que el domingo me escribieran, que no me dejó subir la actividad porque no sé, que no pertenezco a ningún grupo, no. Si usted va a trabajar solo, hágalo solo, pero lo más adecuado es que conforme grupo, ¿ya? Hable con algunos compañeros de aquí, los datos están en el foro de compartamos nuestros datos, están los correos, exprésele un correo antes de conformar el grupo con él y dígale que usted tiene intención de hacerlo. ¿Ya? En este caso, lo más adecuado es que ustedes puedan conformar grupos porque las actividades que vienen son más extensas.
Es de vital importancia que puedan hacer el trabajo colaborativo. Si da la situación usted no puede, entonces sí ya conforme un grupo solo. Mire, tenemos 29, 30 grupos para que ustedes conformen allí. ¿Listo? Entonces recuerden esto es fundamental que lo hagan, si eso no pueden proceder la actividad. En este caso entonces les decía frente a lo que deben entregar en la actividad 5, que se cierra el domingo 7. En este caso dice lo siguiente: documentos sobre problemáticas y soluciones de una rama de poder público. Los estudiantes redactarán un escrito con el propósito de identificar la estructura del Estado y su funcionamiento. Con el desarrollo de esta actividad fortalecerán las competencias de gestión del documento y solución de problemas. Entonces, consulte los recursos, en este caso continuamos con nuestro documento. Si es la actividad 5, entonces en este caso es el capítulo 5 que corresponde. Ustedes pues allí tienen mi explicación, pero aquí también tienen el documento donde hablan de las 3 ramas. Entonces aquí abrimos, un momento mientras carga, y aquí tenemos capítulo 5. Mire, capítulo 5 dice organización y funciones del Estado, aparece la rama legislativa, sus funciones, ejecutivas funciones, la rama ejecutiva, legislativa y judicial, y el Ministerio Público y cómo está distribuido. Cada uno aparece con sus funciones allí respectivamente. ¿Ya? Aparece la Procuraduría, Defensoría, Personería Municipales. Bueno, la Personería es como a nivel municipal, que se encarga de ayudar a los ciudadanos en orientación de temas de derechos fundamentales. Contraloría, Organización Electoral, Consejo Natural y Registraduría Nacional del Estado Civil. Aquí encuentran las funciones, conceptos y elementos que desean de cada uno de estos organismos. ¿Qué deben hacer? Entonces, leer el capítulo 5. Y en este caso, bueno, aquí aparece un concepto de la rama ejecutiva. A mí, honestamente, pues esa rama ejecutiva aparece incorporada aquí, o sea que este documento, desde mi punto de vista, no es tan necesario, pero si usted lo quiere leer, bienvenido. Entonces, en este caso, lo primero que ustedes deben hacer es elegir una rama de poder público. Entonces, por ejemplo, se van con la rama ejecutiva, ¿ya? Entonces, en este caso, ustedes deben sectorizarla. Entonces, bueno, no toda la rama ejecutiva, sino que, por ejemplo, van a hablar del tema de las alcaldías. Entonces, identifique las dificultades y problemáticas que se puede realizar en el momento de la gestión de su cargo y sus funciones. Entonces, ustedes pueden decir, no, un alcalde tiene problemas cuando pasa esto, o lo llevan a un contexto particular, si así lo desea. Entonces, en este caso, ustedes identifican una problemática y en el siguiente punto, identifican unas estrategias para solucionar dichas dificultades. Ya por último, ustedes van a hacer un mapa mental acerca del funcionamiento del Estado colombiano. Entonces, en este caso, incluyen las ramas, incluyen los otros organismos. Ya les muestro cómo se hace este mapa mental, porque en este caso un mapa mental incluye más que todo imágenes y organiza las 3 ramas y los otros organismos. Entre más completo, mayor nota usted tiene. En este caso, pues se mira que tenga en cuenta que el mapa mental debe tener una imagen central, utilizar colores, líneas, conectores, que hable propiamente de la organización, las ideas y un uso adecuado del espacio. Entonces, en este caso, la forma de entrega, entonces redacten el documento, dice Word, pero recuerden que ustedes siempre van a entregar en PDF, por favor, PDF. Debe tener norma ZAPA. La norma ZAPA incluye que en la referencia ustedes no van a pegar enlaces así, no, sino que ustedes lo que hacen es colocarla a la citación de manera adecuada. Mire que, por ejemplo, si quieren agregar el documento aquí, está aquí, vea. Simplemente aquí está la manera adecuada de cómo citar en APA. Apellido, iniciales, el título, la ciudad, de dónde viene el documento, el tema y el año de creación del documento. Así se cita en norma APA. Si es de pronto algo de la web, quieren complementar, entonces lo colocan de la siguiente manera, así mismito, y simplemente enlace, y ahí sí cortan y pegan el enlace allá arriba, pero no es pegar enlaces como algunos lo hacen. Segundo, pues identifican las problemáticas o situaciones, usos inadecuados de esas funciones, de esos cargos. Después, con base en esas problemáticas, proponen una solución y por último agregan el mapa mental, ¿ya? También incluye una reflexión sobre ciudadanos acerca de esa rama, o sea, en este caso, por qué la escogieron, qué esperan de esa rama, por qué es importante y todo el tema para el tema de cierre. Ese documento, en este caso, debe tener entre 2 páginas y máximo 5.
¿A qué se refiere? O sea, por ejemplo, la hoja donde dice nombre de la universidad, nombre de los estudiantes, esas hojas no cuentan ni la bibliografía, ni la tabla de índice, ni objetivo. No, cuando hablamos de 2 páginas a 5 más, mínimo 2, máximo 5, quiere decir de que son que están en el documento en bruto. Tampoco vamos a colocar interlineados o márgenes en la cual casi la hoja empieza en la mitad. Tiene que haber buen contenido, buena redacción, buenos elementos, y la principal recomendación que les doy es que no se vayan únicamente con el tema de la rama judicial, porque pues en muchos casos hay situaciones donde uno coloca el Turnitin y hay situaciones de plagio porque son trabajos de la rama judicial, circulan demasiados y en ese caso se encargan simplemente de cortar y pegar y eh, suben y suben las mismas actividades. Frente a la valoración, en este caso, mire, apenas hay 10 grupos, hacen falta, recuerden el tema de grupos. Tenemos tenemos la siguiente rúbrica de evaluación para que ustedes sepan qué es lo que se les va a evaluar. En este caso, un documento, dice, el documento permite asimilar de forma argumentada y justificada las problemáticas que se pueden presentar en el momento de realizar una adecuada ejecución de las funciones de los cargos de la rama del poder público elegida. Es decir, identifica de manera adecuada las problemáticas de esa rama o de ese estamento o de ese. Recuerden que solo lo hacen en la rama ejecutiva, legislativa y judicial, ¿ya? No se vayan con los otros organismos. 2, el documento propone de manera pertinente estrategias de solución para las dificultades y problemas que se pueden presentar al momento de realizar una adecuada ejecución de las funciones de los cargos de la rama del poder público elegida. Entonces propone soluciones efectivas que van en relación. Por ejemplo, si van a hablar de la rama judicial. Entonces, una problemática es que se legisla a partir de intereses personales, de intereses de o terceros o de intereses de algunas mafias o poderes un poco fuera del contexto de la política. Entonces, ¿cuál sería la solución para esa problemática? ¿Ya? Entonces, en este caso, mayores sanciones, que haya un control de algún tipo disciplinario frente a esos congresistas. Entonces, ¿qué se haría allí? ¿Ya? Problemática, solución. Que no queden allí sueltas como que no parece que tuvieran relación con el resto del documento. Y por último, mire que el mapa mental en este caso dice que incluye palabras claves de enlace y preposiciones utilizadas de manera asertiva, las cuales permite representar y comprender la estructura y el funcionamiento del Estado colombiano, ¿ya? Entonces, en este caso, un mapa mental bien elaborado. Ya por último, elemento de calificación, el documento tiene una excelente calidad de redacción y no presenta errores gramaticales ni en concordancia de tiempo, número y pronombres. Mayúsculas, puntuación, normas APA, coherencia y cohesión, todos estos elementos se evalúan en ese documento que va a tener una extensión entre 2 y 5 páginas. Retomando entonces, ¿cuál sería? Primero, leen el capítulo 5. Segundo, seleccionan una de las 3 ramas del poder. Tercero, construyen su documento. Entonces, en este caso, identifican las problemáticas de esa rama o ese estamento o de esa parte de esa rama, identifican las soluciones, hacen el mapa mental y hacen una conclusión del documento. Cuarto, verifican que todos los personajes o todos los estudiantes, perdón, estén en un grupo y conforman grupo. Es obligatorio que conformen grupo, así sea solo, ¿ya? Pero preferiblemente no trabaje solo, intente hacer equipo con otro compañero. Y sube la actividad. Un solo compañero sube la actividad y automáticamente cuando se valore, se califique, le da la misma valoración al resto de compañeros. Sexto, no deje todo para el domingo o para el último día de entrega. Y principalmente escuche estas explicaciones donde uno da las orientaciones de cómo hacer su actividad. Recuerde que cualquier inquietud que persista está el foro de dudas o están los mensajes directos del aula para que cualquier cuestión me comuniquen directamente. ¿Listo? Aquí mensaje directo que está a la parte de acá. Muchísimas gracias. Recuerden, se habilita el lunes 1 y se cierra el domingo 7 la actividad a la medianoche. Que tengan un bonito desarrollo de semana.